Dicen que hay sonidos que no pertenecen al mundo de los vivos, que hay ecos que viajan a través del tiempo buscando ser escuchados, aunque nadie debería responderles. Esta historia ocurrió en un pueblo de Oaxaca hace más de 60 años. Un lugar tan pequeño que ni siquiera aparecía en los mapas, pero que hoy muchos recuerdan con miedo. Porque allí, en San Felipe, hubo un pozo. Y del fondo de ese pozo, aún se escuchan los lamentos de una niña que jamás debió morir. Antes de continuar, si te gustan las historias de terror basadas en hechos reales, deja tu like y suscríbete al canal. Así podrás seguir escuchando más relatos como este, donde el pasado todavía respira entre las sombras. El año era 1963. Oaxaca atravesaba una de las sequías más duras de su historia. Durante semanas, el sol no tuvo compasión. Los campos se agrietaban, los animales morían de sed y los ríos se convertían en caminos de piedra. Solo un pozo en el centro del pueblo seguía dando agua, el pozo de San Felipe. Los mayores decían que ese pozo había sido construido por frailes en el siglo XVIII sobre un manantial que nunca se secaba. Era el orgullo del pueblo, pero también desde hacía generaciones corrían rumores. Algunos aseguraban que en su fondo había algo más que agua, algo que respiraba. A mediados de marzo, una niña de 8 años llamada Isabel Ramos desapareció sin dejar rastro. Su madre, doña Teresa, la había enviado a buscar agua con un balde de metal al atardecer. Isabel no regresó. Solo encontraron su sombrerito de paja tirado junto al brocal del pozo. El pueblo entero la buscó durante 3 días. Revisaron los caminos, los cerros, las casas abandonadas. Nada. Finalmente, los hombres bajaron una cuerda con una lámpara al interior del pozo. No vieron el cuerpo, pero juraron haber sentido un frío repentino, un aire que subía desde el fondo, como un suspiro. El párroco ordenó sellar el pozo por respeto. Dijo que la niña estaba con Dios y que no debía seguirse tentando al demonio. Pero el pueblo no olvidó, menos aún cuando 2 noches después alguien escuchó un sonido que heló la sangre de todos. Eran cerca de las 11. Doña Teresa estaba en su casa, acostada sobre el catre, sin poder dormir. El silencio era total, apenas roto por el zumbido de los grillos. De pronto, entre las pausas del viento, escuchó algo. Primero fue un quejido leve, luego un sollozo, un llanto que parecía venir de debajo de la tierra. Pensó que estaba perdiendo la razón, pero los perros del pueblo comenzaron a ladrar. Uno tras otro, los animales se alzaron en un coro desesperado, mirando hacia el pozo. El sonido se hizo más claro. Era una voz infantil, temblorosa, que decía: «Mamá, tengo frío». Doña Teresa corrió descalza hasta el centro del pueblo, gritando el nombre de su hija. Los vecinos salieron con linternas y faroles. Todos escucharon el llanto. Era real. Provenía del pozo sellado con piedra y cal. Intentaron remover la tapa. El aire estaba tan helado que parecía que el pozo respiraba niebla. Uno de los hombres bajó un cubo atado a una cuerda solo para probar. Cuando lo subieron, el agua estaba turbia y dentro flotaba un pequeño lazo rojo igual al que Isabel usaba en el cabello. Desde aquella noche, el llanto volvió cada luna nueva. Exactamente cuando el cielo se oscurecía por completo y la tierra se volvía más seca. A veces, los niños del pueblo aseguraban ver una sombra pequeña caminando junto al brocal, cargando un balde. Pero cuando se acercaban, no había nadie. Los ancianos decían que Isabel no había muerto ahogada, que algo la había arrastrado hacia abajo, y que mientras más se sellara el pozo, más fuerte sería su llanto. Un año después, en 1964, un ingeniero llegó al pueblo. Venía de la capital, contratado por el gobierno para reabrir pozos antiguos y estudiar las aguas subterráneas.
Su nombre era Eduardo Nájera, un hombre escéptico, moderno, acostumbrado a no creer en supersticiones. Cuando los aldeanos le hablaron del pozo de San Felipe, sonrió. Dijo que las leyendas eran solo resultado de la sed y el miedo. Prometió demostrar que no había nada ahí abajo, que todo tenía una explicación científica. El 14 de julio de 1964, Eduardo ordenó remover la tapa del pozo. Fue el primero en mirar dentro. Y aunque lo hizo bajo el sol brillante del mediodía, juró sentir un escalofrío recorrerle la espalda. El aire estaba frío, húmedo, y el sonido parecía un susurro, un murmullo que decía su nombre. Esa noche llovió por primera vez en casi 2 años. El pueblo celebró como si el milagro hubiese llegado, pero entre el sonido del agua cayendo, algunos escucharon algo más, el llanto. Otra vez, más claro, más cercano, mezclado con el eco de la lluvia. Y entre los relámpagos, alguien creyó ver una mano pequeña, una mano blanca, infantil, que emergía del pozo buscando el aire. El amanecer siguiente fue distinto. El pueblo entero olía a tierra mojada, y por primera vez en meses los cerros parecían respirar. Pero el ingeniero Nájera no celebraba. Había pasado la noche sin dormir, dándole vueltas al sonido que había escuchado en el pozo. No lo comentaba en voz alta, pero su rostro lo traicionaba. Sabía que aquella voz no era un eco, ni una ilusión del viento. Durante el desayuno, una niña del pueblo se acercó con una flor en la mano. Le dijo que era para la niña del agua. Él sonrió con incomodidad y le preguntó quién le había dicho eso. La pequeña solo respondió: «Ella me lo dijo anoche, dijo que tenía frío». Nájera la vio alejarse hacia la plaza y sintió un nudo en el estómago. Decidió no quedarse con la duda. Pidió permiso al alcalde para revisar los archivos antiguos de la iglesia, buscando el origen del pozo de San Felipe. Quizá así hallaría una explicación a todo. El párroco del pueblo, un hombre anciano llamado Padre Sebastián, lo recibió con desconfianza. Había visto a demasiados forasteros prometer respuestas y marcharse asustados. Pero al final accedió. Lo condujo hasta una pequeña habitación llena de libros cubiertos de polvo y cajas con documentos escritos a mano. El ingeniero pasó horas leyendo entre papeles amarillentos. Encontró registros que databan de 1774, el año en que se construyó el pozo. Según el texto, el pozo fue cavado por frailes dominicos sobre una zona donde antes existía un manantial indígena sagrado. Los antiguos habitantes lo llamaban Yolatl, el corazón del agua. Creían que allí vivía un espíritu protector, una niña que custodiaba el paso entre el mundo de los hombres y el de los muertos. El documento más antiguo estaba firmado por el propio fundador del convento. En él se advertía: no abrir el pozo en tiempos de sequía, no beber de su agua cuando la luna no alumbra, pues el agua que no descansa se cobra lo que es suyo. Esa misma tarde, Nájera volvió al pozo con su asistente, un joven llamado Ramiro. Colocaron una polea y bajaron una lámpara de carburo atada a una cuerda de acero. El haz de luz descendió lentamente, iluminando las paredes húmedas y cubiertas de musgo. A los 20 metros de profundidad, el agua reflejó un brillo tenue, casi dorado. Nájera pidió que bajaran más. El cubo tocó el fondo y levantó burbujas. ¿Escucha eso?, preguntó Ramiro. El ingeniero contuvo el aliento. Desde abajo se oía un goteo rítmico y algo más. Un sonido parecido a un suspiro, como si alguien respirara bajo el agua. Subieron el cubo. El agua tenía un color extraño, lechoso, y despedía un olor a hierro viejo. Dentro flotaban pequeños trozos de tela. Eran rojos. El color del lazo que había pertenecido a Isabel. Esa noche, Nájera anotó todo en su cuaderno.
posible origen, acumulación de gases, explicación racional, ecos por resonancia interna, hipótesis alternativa, sugestión colectiva. Pero ninguna de esas frases lograba calmarle el corazón. Sentía que el pozo lo observaba, que lo llamaba. A medianoche despertó sobresaltado por un ruido de pasos en el pasillo del hospedaje. Abrió la puerta. No había nadie. Solo un charco de agua frente a su habitación y sobre el suelo, una huella diminuta, marcada por un pie descalzo. Intentó dormir de nuevo, pero el sueño fue peor. Soñó con una niña que lo miraba desde el fondo del pozo. Tenía la piel pálida y los ojos tan oscuros como el agua misma. Le extendía la mano y susurraba: «Ayúdame a salir». A la mañana siguiente, Nájera buscó al padre Sebastián. Le contó lo ocurrido, esperando una explicación religiosa, quizá una bendición. Pero el sacerdote lo escuchó en silencio, con la mirada baja. Luego fue hasta un armario y sacó un crucifijo antiguo. «Este pozo no se abre sin pagar un precio», dijo con voz cansada. En 1882, un niño cayó dentro. Su cuerpo nunca se recuperó. En 1905, un campesino que intentó limpiar el brocal desapareció. Cada vez que alguien rompe el sello, alguien muere. El ingeniero quiso reír, pero no pudo. Recordó el llanto, las huellas, el lazo rojo, y en el fondo, algo en su mente comenzó a ceder. Esa tarde decidió hacer una última medición. Bajó solo al pozo, sin avisar a nadie. Ató la cuerda a una roca y descendió con una lámpara. El aire era espeso, húmedo, difícil de respirar. Las paredes parecían estrecharse. A los 15 metros el agua le llegaba a la cintura. Iluminó el fondo y vio algo que lo paralizó. Allí, entre las piedras, yacía una pequeña figura flotando de lado. El vestido blanco, casi deshecho. El cabello largo, moviéndose con la corriente. Era una niña. Nájera extendió la mano temblando, pero antes de tocarla, la figura se giró. Tenía los ojos abiertos y sonreía. El ingeniero gritó. Intentó subir, pero la cuerda se tensó. Algo lo sujetaba del tobillo. Una mano fría, suave, que tiraba hacia abajo. El agua subió a su pecho. Entonces, en la oscuridad, escuchó la voz. «No me dejes sola». Horas después, Ramiro lo encontró inconsciente junto al pozo. Tenía la ropa empapada y el rostro pálido, con marcas en la pierna como si lo hubieran agarrado. Cuando despertó no recordaba nada, solo murmuraba una frase una y otra vez. «El agua respira, el agua respira». Desde ese día, el ingeniero Nájera no volvió a ser el mismo. Abandonó Oaxaca sin dar explicaciones, pero los aldeanos juraron verlo una última vez, de pie junto al pozo al anochecer, y en su reflejo, dijeron, se veía también a una niña, de la mano. El ingeniero Nájera se marchó sin despedirse. Solo dejó su cuaderno de notas en la sacristía, envuelto en una tela húmeda. El padre Sebastián lo encontró 3 días después, cuando el olor a moho comenzó a invadir el cuarto. Las primeras páginas estaban empapadas, casi ilegibles, pero lo poco que pudo leer bastó para quitarle el sueño. Entre los apuntes técnicos sobre nivel freático y temperatura del agua, había frases escritas con letra temblorosa. «No es un pozo, es una puerta. Ella me mira desde abajo. El agua no cae, sube». El sacerdote cerró el cuaderno y lo guardó en una caja de madera. Intentó convencer al alcalde de sellar nuevamente el pozo, esta vez con cemento, pero el hombre se negó. Dijo que el agua era necesaria, que el pueblo no podía volver a vivir con sed, y con eso, la maldición siguió abierta. Las semanas siguientes fueron extrañas. El pozo parecía tener vida. A veces, el nivel del agua subía sin razón. Otras, bajaba hasta dejar el fondo seco. Los animales se negaban a acercarse.
Las gallinas morían sin causa aparente y los perros aullaban mirando al brocal, con el lomo erizado. Una tarde, una niña del pueblo, Mariela, desapareció mientras jugaba cerca de la plaza. Su madre juró haberla visto por última vez corriendo hacia el pozo, con una flor en la mano. Cuando los vecinos buscaron, encontraron la flor flotando en el agua. El padre Sebastián mandó colocar una cruz junto al brocal y pidió a todos no acercarse después del anochecer. Pero los llantos regresaron. Y esta vez eran más de uno. El 23 de agosto, Ramiro, el joven asistente de Nájera, regresó al pueblo. Traía una carta del ingeniero, escrita semanas después de su partida. La carta estaba manchada de agua, pero podía leerse con dificultad. Decía: Padre Sebastián, he comprendido lo que vi. Esa niña no murió en el pozo. Fue ofrecida. Hace siglos, los frailes sellaron el manantial porque descubrieron que pedía sacrificios. Cada vez que el agua escaseaba, el pueblo daba una vida a cambio. Por eso el pozo nunca se secó. Si vuelven a abrirlo, el ciclo comenzará de nuevo. El padre Sebastián se persignó y sintió un frío recorrerle la espalda. Sabía que era tarde. El agua ya había sido removida, el equilibrio roto. Esa noche, el sacerdote decidió realizar una misa de protección en la plaza. Colocó velas alrededor del pozo y roció el brocal con agua bendita. Los pocos vecinos que se atrevieron a salir lo acompañaron, rezando en voz baja. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo un olor metálico. De repente, una de las velas se apagó. Luego otra y otra más. El aire se volvió helado. El padre Sebastián alzó la cruz, pero su voz se quebró. El agua dentro del pozo comenzó a agitarse sola, como si alguien la golpeara desde dentro. De entre el murmullo del rezo surgió un sonido que nadie olvidó jamás. Una risa infantil, suave, larga y triste. Las mujeres corrieron con los niños. Los hombres intentaron cubrir el pozo con tablas, pero el agua salpicaba hacia afuera, oscura, casi negra. Y entre las ondas, todos vieron lo mismo: una mano pequeña emergiendo, y luego otra. El padre Sebastián cayó de rodillas, rezando con desesperación. El aire olía a humedad y a flores podridas. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas, como si alguien invisible tirara de las cuerdas. En el cielo, las nubes cubrieron la luna. El pueblo entero se quedó sin luz. Cuando al fin todo se calmó, el pozo estaba quieto otra vez. El agua había subido hasta el borde, cristalina, reflejando la cruz caída en el suelo. Nadie habló. Nadie quiso decir lo que había visto. Al amanecer, el padre Sebastián fue hasta la casa de doña Teresa, la madre de Isabel. La encontró sentada frente a la puerta, con el cabello suelto y los ojos perdidos. «Padre», susurró ella, «anoche escuché su voz». «¿La voz de Isabel?» «No, la de otra niña. Me dijo que pronto volverían todas». Los días siguientes fueron insoportables. El calor regresó, la lluvia desapareció y con ella la cordura de muchos. Algunos aseguraban ver figuras pequeñas corriendo entre las casas, dejando huellas húmedas. Otros decían que el agua de sus cántaros amanecía con cabellos dentro. Un anciano que intentó tapiar el pozo fue encontrado muerto, con el cuerpo completamente seco, como si el agua se le hubiera escapado desde adentro. El pueblo comenzó a vaciarse. Familias enteras huyeron hacia las montañas, dejando las casas cerradas. Solo quedaron unos pocos: el padre Sebastián, doña Teresa y 2 o 3 hombres que juraron cuidar la iglesia. Pero el silencio ya no era un alivio, era un recordatorio, porque bajo la tierra el agua seguía respirando. El padre volvió a leer los escritos del ingeniero Nájera, buscando una solución.
En la última página encontró una frase escrita con tinta corrida. Para cerrar el pozo, alguien debe devolver lo que el agua reclama. Esa noche comprendió lo que eso significaba y entendió por qué Isabel aún lloraba. Antes del amanecer, el padre Sebastián se confesó solo frente al altar. Dijo en voz baja: «Perdóname, Señor, si en mi fe debo cometer pecado». Luego tomó una linterna, una cuerda y el rosario más viejo que tenía. Salió en silencio hacia el pozo, decidido a enfrentarse con lo que habitaba allí abajo. El amanecer era apenas una sombra azul cuando el padre Sebastián llegó al centro del pueblo. El pozo estaba cubierto por la neblina, como si el suelo respirara. El aire olía a tierra húmeda y a flores marchitas. En el silencio absoluto, el murmullo del agua sonaba como una voz que llamaba por su nombre. Se persignó lentamente, encendió su linterna y ató la cuerda a una de las columnas del brocal. Mientras comenzaba a descender, el eco de su respiración llenaba el vacío. Cada metro que bajaba, el aire se volvía más frío, más pesado, como si el pozo lo estuviera tragando. Cuando la linterna tocó la pared mojada, pudo ver símbolos tallados en la piedra. Cruces, rostros, palabras en latín y en zapoteco antiguo. Eran marcas de oraciones, pero también de advertencias. Una de ellas decía: «No la mires a los ojos». El padre tragó saliva. La cuerda se tensó en su hombro y el reflejo del agua brilló a unos metros. Rezando entre dientes, se dejó caer hasta que el barro le cubrió los pies. El sonido del agua goteando era constante, rítmico, pero bajo ese sonido, algo más se movía. «¿Isabel?», dijo con voz temblorosa. Su voz rebotó contra las paredes. No hubo respuesta, solo el eco de su propio miedo. Iluminó la superficie. El agua estaba clara, inmóvil. Por un instante creyó ver su reflejo, pero detrás de él había otro rostro. Una niña de piel pálida, ojos hundidos y cabello negro. Sonreía. «¿Quién eres?», preguntó. La voz de la niña respondió sin mover los labios. «Soy la que espera». El padre dio un paso atrás. El agua tembló. «¿Esperas a quién?». «A los que rompieron el pacto». El tono no era humano. Era como si hablara a través del agua misma. El sacerdote comprendió entonces lo que el ingeniero había intentado explicar. Ese pozo no era solo una fuente, sino una puerta. Un lugar donde las almas de los niños ofrecidos en sacrificio permanecían atrapadas, guardando el equilibrio entre la lluvia y la sequía. El pueblo había sellado la entrada, pero al abrirla, había liberado a los guardianes. El padre sacó el rosario y lo apretó con fuerza. «En el nombre de Dios Todopoderoso, te ordeno descansar». La niña ladeó la cabeza. «No puedo». «¿Por qué?». «Porque todavía tengo sed». El agua comenzó a moverse sola, girando en espiral. El viento dentro del pozo sopló con tanta fuerza que la linterna casi se apagó. El sacerdote intentó rezar, pero las palabras se le trababan en la garganta. El nivel del agua subía lentamente, tocándole las rodillas. Y entre las ondas aparecieron otras figuras, rostros de niños, docenas de ellos mirándolo desde abajo, todos con los ojos abiertos, todos en silencio. El padre lloró. Nunca había sentido tanto miedo ni tanta compasión al mismo tiempo. Comprendió que aquellos niños no eran demonios, sino almas abandonadas, víctimas de una promesa rota. «¿Qué puedo hacer por ustedes?», susurró. La niña se acercó, tan cerca que el reflejo de ambos se mezcló. «Devuélvenos lo que nos pertenece». «¿Qué es?». «El agua». Entonces el pozo tembló. Un estruendo profundo resonó como si la tierra se abriera. El agua comenzó a subir violentamente, empapándolo todo. El padre intentó escalar, pero la cuerda se deslizó entre sus manos mojadas. El frío le mordía los huesos.
Las voces de los niños lo rodeaban, cientos, susurrando en coro. «No nos dejes, no nos dejes». De pronto, una fuerza invisible lo arrastró hacia el fondo. Sintió que caía, que el agua lo envolvía en oscuridad. Intentó abrir los ojos, pero solo vio sombras moviéndose bajo la superficie. Una de ellas tomó su mano. Era Isabel. Su rostro estaba sereno, casi humano. Le ofreció un pequeño lazo rojo, el mismo que llevaba en el cabello el día que desapareció. «Esto te pertenece ahora», dijo ella sin mover los labios. «Llévalo arriba, diles que no olviden». El padre asintió, sin entender del todo. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba tendido sobre el suelo, a unos metros del pozo. El sol ya había salido. Sus manos estaban cubiertas de barro, y entre ellas sostenía el lazo rojo. El pueblo despertó con el sonido de las campanas. El padre Sebastián, débil pero consciente, reunió a los pocos que quedaban. Les contó todo lo que había visto. Les dijo que el pozo debía cerrarse con piedra y sal y que nadie debía volver a usar esa agua jamás. Los hombres obedecieron en silencio. Durante todo el día trajeron rocas, cemento y cruces de madera. Pero cuando estaban por sellar el brocal, uno de ellos gritó. El agua, a pesar de estar cubierta, seguía moviéndose, y en medio del remolino flotaba algo. La silueta de una niña que parecía sonreír. Esa noche, el padre dejó el lazo rojo sobre el altar de la iglesia. Rezaba, pidiendo perdón por las almas que no pudo liberar. El viento soplaba desde el pozo cerrado como un suspiro que cruzaba las calles vacías. Los grillos callaron, y en ese silencio se escuchó por última vez el llanto, leve, distante, pero real. «Gracias, padre», dijo una voz infantil detrás de él. Cuando volteó, no había nadie. Solo el lazo rojo, moviéndose lentamente sobre la piedra. El pozo fue sellado con concreto. Durante años, nadie volvió a hablar del tema. El pueblo de San Felipe quedó casi abandonado, devorado por la sequía y el olvido. Pero los pocos que pasaban cerca aseguraban escuchar algo cuando el viento soplaba entre las piedras. Un susurro, un llanto y a veces una risa suave que se confundía con el murmullo del agua bajo tierra. Pasaron los años. El pueblo de San Felipe fue tragado por el tiempo. Las casas se cubrieron de maleza, las calles se borraron entre el polvo y el silencio se volvió parte del paisaje. Solo quedaba la iglesia semiderruida, inclinada hacia un costado, y un terreno plano donde alguna vez estuvo el pozo. Nadie vivía allí, o al menos eso creían. En el año 2004, una empresa de construcción llegó con la intención de levantar un nuevo camino rural. Los obreros, ignorando las historias antiguas, comenzaron a excavar la zona donde antes se alzaba la plaza principal. Uno de ellos, al golpear la tierra con una pala, escuchó un sonido hueco. Creyó que era una piedra. Pero al retirar la tierra, descubrió algo más, una losa de cemento con una cruz grabada. «Debe ser una vieja tumba», dijo el capataz. Ordenó romperla para continuar con el trabajo. Cuando el martillo hidráulico golpeó la superficie, el suelo vibró con un eco profundo. Un aire frío escapó desde la grieta, un olor antiguo, a humedad encerrada durante décadas. Los hombres se miraron, nerviosos. Uno de ellos, un joven llamado Rafael, encendió una linterna y se asomó. Había un hueco debajo. Un túnel vertical que descendía a la oscuridad. «Es un pozo», dijo con voz seca. El capataz chasqueó la lengua. «Tápalo y sigamos». Pero cuando Rafael apartó los escombros, escuchó algo. Un sonido débil, casi imperceptible, que subía desde las profundidades. Un llanto, muy leve pero inconfundible, como el sollozo de una niña. Esa noche, ninguno de los trabajadores quiso quedarse. A la mañana siguiente, la obra estaba detenida. Los equipos eléctricos aparecieron empapados, aunque no había llovido,
y en el centro del terreno, donde estaba la grieta, amaneció un charco de agua cristalina. El ingeniero a cargo, Miguel Ortega, decidió registrar el hallazgo. Llamó al gobierno local y pidió los archivos históricos de San Felipe. Entre los documentos que recibió había un nombre escrito con tinta desvanecida: Pozo de San Felipe, sellado en 1964 por orden del párroco Sebastián Méndez. Miguel frunció el ceño. Nunca había oído hablar de ese caso. Esa misma tarde revisó el terreno personalmente. El aire era pesado, extraño. Parecía que cada sonido rebotaba contra la tierra, formando ecos que no venían de ningún lugar. Se asomó al agujero y encendió su linterna. La luz descendió unos metros y reflejó algo brillante en el fondo. Una cinta roja flotando sobre el agua. El ingeniero pensó que sería basura, pero entonces el agua se movió. Primero fue una burbuja, luego un remolino pequeño, como si algo respirara debajo. Miguel se apartó asustado y entonces escuchó la voz. Una voz infantil, suave, casi dulce, que decía: ¿volvieron por mí? El hombre retrocedió, miró a su alrededor, pero no había nadie. Solo el viento moviendo las hojas secas. El pozo exhaló un aire helado, húmedo, con olor a flores podridas. La voz repitió: «Tengo frío». El ingeniero corrió hacia el camión, encendió el motor y se marchó sin mirar atrás. Esa fue la última vez que alguien trabajó en ese terreno. Días después, los vecinos de los alrededores comenzaron a contar cosas extrañas. Algunos escuchaban pasos de niños corriendo por los caminos al anochecer. Otros encontraban pequeñas huellas de pies descalzos marcadas en el polvo seco. Y varios aseguraron que cuando el viento soplaba desde el norte, se oía un murmullo que venía desde el subsuelo. Decían que era una niña llamando por su madre. Otros que eran muchas voces, demasiadas. Un anciano que aún recordaba la historia del padre Sebastián fue el único que comprendió. Les dijo que el pozo no debía tocarse nunca más, que esa agua no era para los vivos. Pero su advertencia llegó tarde, porque a los pocos días el charco volvió a aparecer, y esta vez trajo consigo algo. Una mañana, los trabajadores que regresaron para inspeccionar la zona encontraron marcas en el cemento, manos pequeñas, impresas en la superficie, como si hubieran intentado salir. Y en el centro, una inscripción hecha con lodo húmedo. Solo 3 palabras: el agua recuerda. Desde entonces, nadie volvió a construir allí. El terreno fue cercado, pero cada tanto los curiosos se acercan de noche. Algunos aseguran escuchar el llanto de una niña cuando el viento sopla entre las montañas. Otros juran haber visto una figura infantil sentada al borde del hueco, peinando su cabello con una cinta roja. Dicen que si te quedas en silencio el tiempo suficiente, el agua susurra tu nombre. Y si respondes, el pozo vuelve a abrirse. Así termina la historia del Pozo de San Felipe. Un lugar donde la sed del hombre despertó lo que debía permanecer dormido. Un recuerdo que aún respira bajo la tierra, esperando a quien se atreva a escuchar. Si te gustó este relato basado en hechos reales, deja tu like y suscríbete al canal. Cada semana traemos nuevas historias inquietantes de los rincones olvidados de Latinoamérica, porque hay cosas que no están muertas, solo esperan a ser contadas.